¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal del ABC de Tu Dinero. Tasas de interés que tienen un valor nominal realmente elevadísimo, ¿no? Pero sabemos que en la Argentina en particular la tasa de interés no puede despegarse de la tasa de inflación. Y también sabemos que hay otro factor que siempre está presente, que es la evolución del tipo de cambio. La pregunta que nos vamos a plantear hoy tiene que ver con qué puede suceder con la tasa de interés, ¿no? Puede haber una baja en la tasa de interés que hasta hoy, para los depósitos a plazo fijo, el Banco Central de la República Argentina establece, fija. Entonces, la pregunta es, ante la baja de la tasa de inflación, por lo menos el dato que se conoció de junio, ¿podríamos estar frente a una baja de la tasa de interés? ¿Y qué podría suceder? Bueno, esas son algunas de las preguntas que ir desentrañando y respondiéndonos hoy en nuestro canal del ABC de Tu Dinero, al cual te invito te suscribas y nos ayudes a aumentar la visibilidad de los contenidos que desarrollamos en el mismo sobre educación financiera. Vamos a compartir una presentación entonces al respecto. Bien, entonces, la pregunta que nos planteamos hoy tiene que ver con esto, ¿no? ¿Bajan las tasas de interés? ¿No? ¿Por qué? Digamos, ¿qué puede provocar una disminución en la tasa de interés de los plazos fijos? Y vamos a ir desarrollando el temario. Hoy es más acotado, pues nos queremos enfocar en este punto, que sabemos que es muy sensible para un segmento no menor de inversores conservadores que tienen en el plazo fijo su inversión más frecuente, más habitual, en el plazo de los 30 días, ¿no? Si bien hay opciones, como puede ser un plazo fijo UVA, que ajusta por inflación y ofrece un interés sobre el capital ajustado muy bajo, del 1% anual. La inversión en el plazo fijo a tasa nominal es la inversión, como decimos, más frecuente y más común. Vamos a ver entonces estos temas: tasas de interés, inflación, la demanda de pesos, es decir, ¿qué intenta hacer la tasa? ¿No? ¿Por qué la tasa está en los valores que está y no en valores diferentes? ¿Y por qué podría llegar a bajar? ¿Qué pasa con una contracara, con algo que se empezó a conocer hace muchos años, pero que hoy tiene una relevancia muy significativa, que es ese déficit llamado cuasi fiscal? No solamente el fiscal, ¿no? Los ingresos y gastos eh, normales del punto de vista del tesoro, sino también el déficit que se va generando a través de la emisión monetaria y las estrategias de política monetaria que se siguen. Esto tiene una influencia, es decir, ¿cómo impacta? Sabemos que en la economía no hay almuerzo gratis, ¿no? Las medidas tienen siempre un efecto y hay que ver si esos efectos los conocemos y los podemos llegar a anticipar o ver cómo nos pueden afectar. Una foto de hoy. Vamos a ver una foto de hoy. Y este tema de la emocionalidad y la racionalidad, ahí cómo nos puede llegar a jugar. La tasa a nivel mundial, como hemos mencionado muchas veces, se elevó después de muchos años de tasas muy bajas, incluso negativas en términos nominales. ¿Para qué? Para combatir la inflación, ¿no? De hecho, hay un video que ustedes pueden consultar también respecto del tema de la tasa de interés. En Argentina, en una economía muy desordenada, ¿no? Muy desordenada, con muchas regulaciones, muchas restricciones que tratan de ir cubriendo muchos flancos al mismo tiempo. En general esto no funciona, termina no funcionando, el exceso de regulaciones. La tasa de interés va contra la inflación. Pero, como mencionamos ahí, no es la única receta. Hay controles de precios regulados, ¿sí? Hay formas de, hay tipos de cambio, como decimos ahí, tipo de cambio oficial, que se vuelve a mencionar la idea de una devaluación. Algunos dicen no es el momento de devaluar, como una economía que, ya digo, tiene muchas variables controladas de alguna forma artificialmente.
la tasa de interés es fijada, esto es un dato no menor, es decir, no son los bancos los que definen la tasa de interés, sino el Banco Central, ¿no? Que dispone que se pague una tasa no menor a. Y esto, bueno, sirve ¿para qué? Para que la demanda en pesos se mantenga, ¿no? La gente considere que esta se trata de una inversión atractiva. Y lo depositamos en el banco y aquello que no se puede prestar al sector privado o al Estado, va al Banco Central. Va al Banco Central, el Banco Central aspira, como se dice, retira los pesos que sobran, y ahí va a aparecer un dato que uno escucha hablar, que es el tema de la bomba de las LELIQ, ¿no? La bomba de las LELIQ, esos pesos que se retiran, ¿no? Que los bancos no prestan, ¿m? Y que el Banco Central saca de circulación. ¿Para qué? Para evitar que haya demasiados pesos en el mercado y eso se pueda ir o a precios o bien al dólar. Entonces, hay un cepo, sabemos que cada vez está más apretado, hay una enorme preocupación por ver cómo se pueden manejar los escasos dólares que van quedando, porque no hay liquidaciones que sostengan el ritmo de la demanda de dólares oficiales. Y hay filtraciones que se producen, porque siempre que hay regulaciones, estas cosas, siempre se le encuentra una variante, un artilugio, como para por ir sorteando las dificultades de los cepos o de las restricciones. Y hay expectativas, como dijimos, expectativas formadas respecto de una posible devaluación del tipo de cambio. Claramente hablamos del oficial. Y ahí aparece este tema, déficit cuasi fiscal. No solamente el déficit del fisco, del tesoro, sino también el Banco Central. El Banco Central saca los pesos, pero no los saca gratis. Tiene que pagar una tasa, ¿sí? Tiene que compensar a aquel que lleva los pesos pagándole una tasa. ¿Y quién lleva los pesos? Llevan a los bancos, ¿sí? Y fundamentalmente, y bueno, por eso tiene que pagar un interés. Y ese interés lo paga emitiendo pesos. Y ahí empieza una historia que tiene que ver con el tema de las LELIQ. El tema de las LELIQ es un tema que se debatió en su momento en la campaña del año 2019. Ocurrieron muchas cosas, la pandemia, etcétera, pero el dato relevante es cómo esta cantidad de pesos que el Banco Central está aspirando y por los cuales paga una tasa de interés, está creciendo a un ritmo muy preocupante. Por lo tanto, al Banco Central le interesaría poder pagar una tasa menor. ¿Para qué? Para emitir una cantidad de pesos menores para remunerar ese dinero. Fíjense, este gráfico que va mostrando es la cantidad, ¿sí? La cantidad de meses que se necesitaban para generar una nueva base monetaria. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez con la tasa más alta y con la cantidad de pesos, el capital, por decir así, más la tasa de interés que tiene que remunerar esas letras que emite el Banco Central, bueno, la cantidad de pesos crece de una manera muy vertiginosa, y cada vez hace falta menos tiempo. ¿Para qué? Para generar una nueva base monetaria, es decir, para tener más pesos y más pesos y más pesos. Por eso uno dice, ¿puede bajar la tasa de interés? Sería como una pequeña aspirina, al menos como para que la cantidad de pesos que serían necesarios emitir todos los meses fuera menor. Dato. Hasta ahora, cuando bajó la tasa de inflación del mes de junio, surgió este tema. La expectativa de cuál puede ser la tasa de inflación del mes de julio podría plantear también como si la tendencia a la baja de la tasa de inflación se consolida o fue simplemente un veranito, junio, y volvemos a tener una tasa más alta. Y ahí, de vuelta, la discusión. ¿Mantenemos la tasa o empezamos a bajar esa tasa de interés, que es la de tus plazos fijos? Los valores a hoy, estos datos no sufren por ahora modificaciones significativas. El dato que interesa es este, ¿no? El que va a subir un plazo fijo sabe que la tasa que le pagan anualmente es una tasa del 97%, es una tasa del 8,08% mensual, es decir, esta tasa vivió 12, y si los intereses se dejan, se capitalizan, al cabo de años, si esta tasa estuviese vigente durante todo el año, uno podría
obtener una tasa efectiva anual del 154%, ¿no? Pues parecen, vuelvo a insistir, siempre números muy impresionantes, muy impactantes, pero esto hay que compararlo con otras variantes. Entonces, esta es la tasa que se está discutiendo. Por ahora, la novedad es que no hay cambios. Por ahora, no hay cambios. Esto, ya digo, parece en gran medida atado a la evolución de los precios, ¿sí? La evolución de los precios. Tasa de inflación del mes de junio, 6%, y ahí empezó a circular esta idea, ¿no? De ver si la tasa que está superando la tasa de inflación podría llegar a descender, porque tampoco es cuestión de que se pague cualquier tipo de tasa muy por encima de la tasa de inflación, porque no sería conveniente por muchas de las cuestiones que mencionamos para el Banco Central y para la economía en su conjunto. Finalmente, entonces, siempre estamos, acá nosotros llamamos el trilema. Hay tres temas, ¿no? Hay tres temas que tratamos de ir conciliando. Por un lado, los intereses. Hay mucha prensa, mucha información que plantea esta hipotética idea de poder gastarse los intereses que genera una inversión a plazo fijo. Aún con la tasa que tengamos hoy, o la que hayamos tenido anteriormente, o la tengamos en el futuro. Esta idea de decir, los capitalizo, es decir, los dejo para que funcione el fenómeno del interés compuesto, o por el contrario me los gasto. En un entorno inflacionario sabemos que gastarnos los intereses va a reducir el efecto multiplicador claramente y además va a depreciar el capital real que yo disponga al momento de decir, bueno, retiro la inversión. Así que ahí hay un problema. Si me los gasto, estoy debilitando el proceso y mi idea siempre debe pasar por la protección de mi inversión. Ahora, para que esto suceda, tengo que estar pendiente de cuál es la relación entre esa tasa y la tasa de inflación. ¿Le gano a la inflación? ¿Empato o pierdo frente a la inflación? Tasa real, positiva, neutra o negativa. Dato a mirar. Entonces, estoy mirando los intereses, su destino, estoy mirando la inflación, cómo voy respecto a la inflación que viene, no la que pasó, sino la que viene, cómo puedo quedar parado. Y por último, el invitado que siempre está presente, que es el dólar, ¿no? A pesar de que uno vive en un país donde la moneda de curso legal es el peso, sabemos que existe siempre la referencia al dólar como refugio, como elemento a la hora de fijar los precios, ¿sí? A la hora de fijar precios donde muchos componentes son importados o muchos servicios son importados y otros no lo son, pero nadie quiere perder la carrera frente a esto, entonces se complica este esquema donde uno trata de ir compatibilizando sus necesidades, a veces reforzar los presupuestos familiares a través de parte de los intereses que pudo haber obtenido en una inversión de plazo fijo, ver qué pasa con la inflación y simultáneamente tampoco perder de vista el tema del dólar. Si queremos cerrar contra el título que planteamos hoy, si hay una baja en la tasa de interés, la verdad parece poco probable. Parece poco probable, ya digo, salvo que se planteara una consolidación en la baja de precios de la economía. Los precios minoristas bajaron en junio, pero los mayoristas no dieron un número tan alentador, por lo tanto uno podía pensar que este fenómeno está lejos de plantearse, y ya digo, con un momento también del entorno político que termina de redondear un escenario donde las expectativas quizá todavía no son lo suficientemente favorables como para que la tasa empiece a bajar. Así que pareciera que por el momento las tasas siguen ahí y uno tendrá que hacer los equilibrios razonables para conjugar el trilema del inversor. Capitalización o gasto, le gano a la inflación o pierdo, y ver qué pasa con el dólar, ¿no? Encontrar el refugio, encontrar el vehículo para tus inversiones, fundamentalmente inversiones que tienen que ver, como siempre decimos, con objetivos y con tu proyecto de vida. Muchas gracias entonces por compartir y acompañarnos siempre en el ABC de tu dinero. Hasta la próxima.